porque las autoridades consideran que yo tengo que permanecer en Colombia. Ya. Mi esposa, Ariel, por 5 delitos, fue condenado a 8 años. Ella ya ha cumplido una pena de 8 años por un solo delito y el juez dice que todavía ella no puede salir en libertad. ¿Y no ha dictado sentencia? ¿Cómo? Y no ha dictado sentencia, sí, ya tiene más de un año el haber finalizado el juicio y no ha dictado sentencia. Nosotros somos unos perseguidos en Colombia. Yo le digo a mi esposa que hay que ser conscientes de eso y prepararnos para lo peor, esperando que no suceda. Ya. Pero para mí está claro que nosotros somos unos perseguidos en Colombia por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y estando en esta situación como complicada de seguridad suya y de su familia, ¿por qué ahora decide como poner la cara y revivir todo esto que usted denunció ante las autoridades en su momento? Bueno, primero porque pues considero que el país merece conocer la verdad de muchas cosas que hoy en día, o sea, es que preferí que el tiempo las descubriera para que, o sea, mire lo del DAS, usted ve lo del DAS, Arnulfo, cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian a todo el mundo y los problemas persisten y cada día peor. Hay una sola persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado. ¿Quién es? El presidente Álvaro Uribe. En la línea de mando del DAS, el que nunca ha cambiado es el presidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué explicación tiene que siendo él la única persona que no cambia la línea de mando, los problemas persistan y se acentúen? Es decir, el problema no es entonces el director del DAS, porque han puesto 4 diferentes y los 4 han sido investigados. ¿Ya? El DAS es una entidad adscrita a la presidencia de la República. ¿Ya? Y desde la época de Jorge Noguera, siempre lo que fue secretario privado, ese tipo de cosas, eran los que daban las órdenes al director del DAS. Yo me acuerdo que Jorge Noguera lo llamaba Alberto Velázquez y él estaba conmigo y enseguida, no, apúrate, me llama Alberto Velázquez. Ya, creo que era secretario privado o secretario general. ¿Será que el secretario privado por sí y ante sí le va a dar una orden al director del DAS? Yo no lo puedo creer. Yo era jefe de informática. El tiempo se encargó de demostrar que muchas de las órdenes ilegales que yo di venían de arriba, no eran iniciativa de García. Y de todo el caso de la parapolítica, que ya hay muchos condenados y otros en etapa de juicio, ¿todavía falta mucha gente en lo que usted contó? No, yo lo que conté, pues todos fueron judicializados, muchos condenados. Hay algo importante respecto a lo que usted me decía ahorita en cuanto a que no, que a usted le creyó las autoridades. Fue tan cierto lo que dije, que en muchos casos las personas se acogieron a sentencia anticipada, ni siquiera fueron a juicio. Diez Maló, Jorge Luis Caballero, Alfonso Campos, Trino Luna, José Francisco Zúñiga. Es decir, era tan cierto lo que dijo García, que ni siquiera las personas fueron a juicio. Las autoridades corroboraron tantas cosas y lograron tal cúmulo de pruebas que ellos prefirieron aceptar su culpabilidad. Una última cosa, recién que arrancó el proceso en la Fiscalía cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? No, el programa, mire, ese es el tipo de cosas, Arnulfo, que uno no entiende qué sucede. Es decir, la Fiscalía, por lo menos la de Mario Iguarán, que fue la que yo viví, fue una Fiscalía bastante selectiva. Y entiendo que ha sido una constante a lo largo de todo el transcurrir de la Fiscalía. Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo.
Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de CD-ROOM, un programa... Si un programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector, es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Algo muy peligroso, sobre todo en épocas de vísperas de referendo, ¿no? Que el fraude electoral continúe vivo. ¿Y usted dónde dejó ese programa? No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó pasar, y ese CD quizás dónde quedaría. O sea, ¿había varias copias de eso? No, muchísimas, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan... La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude, el E11, E14, E16, los mismos. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entonces. Y desde cualquier computador. Sí, claro, eso no requiere eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para 3 departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está pues, creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes y medio imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... De los formularios que manda... Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena, pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. ¿Algo más que quiera agregar, que le quede faltando? Pues no, pedirle a las autoridades, a la Corte Suprema, pues que continúe en su labor investigativa, que ha dado resultados, a la opinión pública colombiana que rodea a la Corte y que la apoye, y la Fiscalía, pues que avance sus investigaciones, pues pienso que yo siempre he pensado que el doctor Mario Iguarán no era garantía para esa investigación de la parapolítica. Arnulfo, Mario Iguarán, me lo corroboró el mismo don Berna. Mario Iguarán era un tipo muy cercano a jefes del bloque central Bolívar, específicamente Julián Bolívar y creo que Macaco. ¿Y por qué? Yo ese detalle no lo conocí. Don Berna a mí me dijo, ellos son, o sea, muy cercanos, ya. Mire, don Berna llegaba al extremo de decirme, es que Mario Iguarán debió declararse impedido para aplicar la ley de justicia y paz. Así sería el nivel de acercamiento. Y me contaba que en el año 2005, el doctor Iguarán cumple poco antes de agosto, cuando tomó posesión. En el año 2005, su fiesta de cumpleaños creo que se le habían hecho en la casa de uno de esos jefes, una casa que tenía en Cartagena. ¿De cuál era? De Julián Bolívar creo que era. Pero era cercano, ya. El doctor Iguarán... Yo siempre he pensado que la parapolítica avanzó a pesar del doctor Mario Iguarán. Mire, Arnulfo, usted vaya a Venezuela y averigüe. Yo sé de muy buena fuente. El doctor Iguarán, cuando estalla el escándalo, que se conocen las acusaciones mías, el doctor Iguarán va a Venezuela y creo que habla con funcionarios de la Fiscalía venezolana.
que en aquel entonces contemplaban la posibilidad de proferir una orden de captura contra Jorge Noguera por el tema de la conspiración de la que había participado. Y el doctor Iguarán fue a negociar para que no le profirieran orden de captura a Jorge Noguera. Ese personaje fue el mismo que luego, casi que obligado, tuvo que adelantar la investigación, con todos los vicios que se han presentado en la investigación de Jorge Noguera. He contado muchas veces cómo el propio doctor Jesús Marín me dice a mí que él no puede firmar la medida de aseguramiento y termina firmándola. Es decir, fue un error exprofeso. Yo no culpo al doctor Marín, supongo que él cumple órdenes de su jefe, como las cumplía yo en mi momento.